Teníamos un proyecto. Hasta me acuerdo. Me Bueno, encanta esa ahorita sí risa. es como, algún día me voy a acordar y me voy a reír. Que lo teníamos que entregar y literal no teníamos programadores. Es que ser project manager es como, o sea, hacer una receta porque pues al final del día cuando haces, por ejemplo, un pastel, no, o sea, tienes que planear las cosas para hacerlo. Entonces pues no puedes hacer el pastel en 5 minutos. Porque eso también le da confianza al cliente, o sea, saber que pues aunque va mal el proyecto o no va en tiempo, pues le estás diciendo la verdad. Yo le traducía en un inicio a los programadores lo que tal cual me decía el cliente y ellos no me entendían y me decían, pero ¿qué se tiene que hacer? Que no tiene que ver con el trabajo, o sea, por ejemplo, que me digan, oye, es que tengo que ir al doctor, ¿no? O porque tengo que ir por mis hijos a la escuela, o sea, como ese tipo de cosas, a mí no, bueno, vuelvo a lo mismo, a mí no me importa mientras saquen el trabajo. Échale, mijo. Compitas, esta temporada de Chambiología en Guadalajara es patrocinada por Ciudades, una empresa con expertise en arquitectura de software e infraestructura en cloud, específicamente AWS. Si tú o alguien que conozcas tiene la necesidad de crear un producto digital desde cero o de madurar sus operaciones en la nube, contáctanos a chambiología@ciudades.studio. ¿Qué onda, compitas? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chambiología aquí en la ciudad de Guadalajara y esta ocasión con la invitadísima Regina Orozco, una persona que conozco desde 12 años atrás. Ahorita sacamos Sí. la cuenta. Sí. Bienvenida, Regi. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal te trata esta tarde Guadalajara? Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias, Hugo, por la invitación. La verdad estoy un poco nerviosa. Digo, ya he hecho varias veces esto de que me inviten a hablar o similar, pero pues siempre están los nervios, pero todo bien. Por Dios, Regi, si tú hablas delante de una comunidad, Ay. ¿no? Te he visto en fotos hablando entre quién sabe cuánto número de personas y aquí nada más están los Ya compas sé. técnicos y nosotros, entonces no tiene por qué haber nervios. Eso sí. Pero yo te conozco re bien, Regi, y la Sí. gente que nos escucha, que escucha Chambiología, muy probablemente algunas todavía no te ubiquen, Sí. entonces, porque no han vivido en Guadalajara, porque si no, ya te ubicarían. Sí. Pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Regina Orozco? Bueno, mi nombre es Regina Orozco. Bueno, casi siempre me presento así. Tengo 32 años. Soy de aquí de Guadalajara. Toda mi vida he vivido aquí en Guadalajara, entonces sí soy tapatía. Eso. Y pues así súper resumido, digo, tal vez vamos a ir hablando de eso en el episodio, pero pues yo estudié gastronomía. Mucha gente me ubica como de ese tiempo. Luego por azares del destino, pues cambié de carrera, estudié... Bueno, primero entré a un estudio de videojuegos como project manager, seguí ese camino, me gustó. Después entré a un bootcamp que se llama Laboratoria, donde aprendí desarrollo web y a la par empecé una carrera en tecnologías de la información en la Universidad de Guadalajara. Y digo, así súper resumido, ¿no? Lo que he hecho como parte de mi vida y lo que hago actualmente, pues. Qué chido, Regi. Pues yo me acuerdo de aquella chavita de 20 años, estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Sí. Que estabas metida en el Hacker Garage, me refiero involucrada en el Sí. proyecto Hacker Garage, uno de los mejores, creo yo, Hacker Spaces que ha habido en Sí. México, aquí en Guadalajara, que ojalá uno de los episodios siguientes Sí. hablemos largo y entendido de este proyecto, pero el chiste es que yo te ubico de ahí en el 2000, ¿qué? 2012. Wow. Sí, ya hace mucho tiempo. Y sí recuerdo que en ese entonces, sorry, platicabas que estudiabas gastronomía Sí. y no me acuerdo mucho las actividades que hacías en ese entonces, pero lo que sí es que de repente nos diste la sorpresota y te convertiste en project manager Sí. y todas estas ondas que estudiaste al día de hoy. Regi, Sí. qué chingón. ¿Cómo fue ese descubrimiento tuyo? Digo, porque estuviste rodeada de gente que estaba en IT, ¿verdad? De gente que programaba, de gente que hacía pruebas, de gente que hacía diseño. ¿Cómo descubriste que era lo tuyo, en este caso, el management?
Pues, o sea, en ese entonces, de hecho, tengo, aunque ya casi no hablamos, un amigo que es Islays, Ajá. que cuando cambié de carrera me decía, es que ser project manager es como, o sea, hacer una receta porque pues al final del día cuando haces, por ejemplo, un pastel, no, o sea, tienes que planear las cosas para hacerlo, entonces pues no puedes hacer el pastel en 5 minutos, digo, estaría súper genial, pero como que ahí yo me empecé a dar cuenta en ese entonces, o sea, iba al Hacker Garage pues por un exnovio que tenía. Y, o sea, él sí era programador, pero pues yo estaba como en esta onda de ser chef. Y, o sea, sí me gustaba y que era como, ay, pues, o sea, toda mi vida sí he estado como pegada a la tecnología. em, y como que me llamaba la atención ese mundo, pues. Entonces, en el 2016, que entré a esta empresa de videojuegos, em, entré como project manager y me empezó a gustar porque al final del día eran cosas que yo ya hacía, o sea, porque me gusta como siempre planificar mi día a día. Entonces, como que hizo match, pues, de que yo, bueno, pensaba que era buena o sentía que era buena más bien en eso de planificar las cosas. Entonces, fue como, bueno, pues si un project manager o administrador de proyectos se dedica como en gran parte a gestionar el tiempo o a planificar el tiempo, entonces como que ahí me hizo match. Entonces cuando entré a esta empresa de videojuegos fue como, o sea, me gustó. Y en ese entonces, o sea, todavía era como chef. Y sí, por ejemplo, mis papás sí me empezaron a preguntar que si eso de ser project manager era como temporal, porque me quedé sin trabajo en lo que entré a esta empresa de videojuegos y fue como raro porque, o sea, esa parte de, bueno, pues encontré el trabajo, pero no sabían si iba a ser como temporal o pues si ya me iba a dedicar a eso. Pero la verdad, ya comparando como lo que ganaba y el estrés de lo que tenía como chef, si era menor el estrés, sí, pues obviamente ganaba más. Y fue como, no, pues ya, o sea, no va a ser como temporal. Y ya a partir de ahí, pues empecé a conseguir como trabajos de project manager. Entonces, digo, retomando la pregunta, Ajá. como que fue esa parte de que me gustó lo que hacía como project manager y fue como, o sea, cuando hice clic de, pues sí, o sea, sí me gusta lo que estoy haciendo, aunque no haya estudiado algo como relacionado a project management. En ese entonces no Ajá, habías sí, en ese estudiado algo, entonces, ¿verdad? ajá. Porque ahora tengo entendido, la otra vez me platicabas que terminaste tu carrera Sí. en sistemas, en En tecnologías. tecnologías de la información. Oh, qué chido. Obvio, Sí. obvio el haberla terminado, digo, el haber switcheado de una profesionista chef a una profesionista en tecnologías, pues también tuvo un impacto en tu chamba, en lo que haces el día de hoy, ¿no? Pues sí, o sea, porque, digo, aparte de la carrera, o sea, también con lo que aprendí en laboratoria, me ayudó porque algo que me costaba trabajo al inicio cuando empecé como project manager era como ese cambio, obviamente, de un giro de 180 grados, de no saber nada de tecnología a aprender algo de tecnología, porque justo lo que platicamos hace rato, de que ni siquiera sabía que era back y front, entonces tuve que aprender, obviamente, muchos términos cuando empecé como project manager, entonces sí fue como muy, pues difícil, pues, pero son cosas que, o sea, a la larga ya era como más fácil y a la hora de tener como acercamiento a la tecnología en laboratorio y con la carrera, pues obviamente sí me ayudó bastante, o sea, en mi trabajo actual, pues. Claro que tu trabajo actual como project manager, Ajá, ¿cierto? sí. Ok. ¿Cómo fue ahora sí, como tu proceso? ¿Cuántos años llevas siendo project manager, perdón? Digo, no soy buena con las cuentas, pero Ajá. empecé en el 2016, entonces tengo S- 8 años. Ay, Ajá, 8 años, sí. es cierto. Wow, ya Sí. toda una carrera. Y Sí. ya podrías ser considerada una senior project manager, ¿no? Pues no sé, a veces no me gusta como catalogar eso Los seniorities. Ajá, porque yo siento que no necesariamente tiene que ver con el tiempo, porque, o sea, puede que seas, no sé, un junior que apenas llevas 2 años, pero ya tienes mucho conocimiento, o al revés, o sea, que ya llevas 10 años y nunca has aprendido nada, entonces, aunque tengas 10 años de experiencia, entre Ajá. comillas, pues no sabes nada, digo, no, yo siento que no va, o sea, sí es un factor importante, tal vez el tiempo, pero no siento que sea determinante.
Tienes toda la razón, y me lo han corroborado últimamente varios sitios con los que he hablado en cuanto a developers. Pero bueno, al punto que ibas que ya tienes tus añitos, ¿verdad? Sí. Siendo una project manager. Cuando empezaste siendo project manager, de regreso vámonos a esta chamba en una empresa de videojuegos, ¿verdad? Sí. Que fue la primera en la que entraste como PM. ¿Con qué batallabas en ese entonces contigo misma siendo project manager que al día de hoy ya te sale facilito? Pues, o sea, ahorita lo que me acuerdo, como una de las tareas que tenía que hacer era hacer como las cotizaciones de cuando llegaba un posible cliente. Entonces, pues yo tenía como que desglosar lo que pedía el cliente, así, bueno, no sé, el proyecto, y es como, pues va a tener tales módulos, tal funcionalidad, la arquitectura, etcétera. Entonces, bueno, o sea, sí entendía que tenía que dividir como la cotización así de debe de tener esto, pero a la hora de saber qué se tiene que hacer, pues no, o sea, no entendía qué, o sea, ni siquiera por dónde empezar. Entonces sí me acuerdo, y bueno, si escuchan este episodio, los programadores con los que trabajé en ese entonces, de verdad, o sea, tenía que hacer la cotización y yo iba y les decía, oye, ¿me puedes ayudar? Y o sea, pero era como 1 hora al día, que pues tal vez lo vean como, o sea, alguien que nos escuche que, ay, pues 1 hora, ¿qué es? Pero, o sea, que cuando eres desarrollador, o sea, que 1 hora es, o sea, 1 hora que te quiten de ese tiempo que puedes estar programando. Entonces sí me acuerdo que iba y les decía, ¿me ayudas? Y me ayudas. O sea, obviamente eso era el principio, pero ya después pues tenía obviamente que hacerlo por mi cuenta porque también no podía estar todo el rato dependiendo de ellos, pues, porque también, pues, al final del día, o sea, ellos podían tener también la decisión de decirme, no, pues hazlo tú, ¿no? O sea, es tu problema, pero sí era como algo que me costó mucho trabajo al inicio, como entender todo, porque, o sea, siempre pongo ese ejemplo y, o sea, como dicen, parece chiste, pero es anécdota, que de verdad sí no entendía ni siquiera que era back y front y era como, no, o sea, no dimensionaba qué se tenía que hacer o cuántas horas tenía que dedicársele a algo, porque también eso me costó mucho al principio saber qué tanto tiempo le dedica un programador a hacer una tarea, porque también, digo, esa es una anécdota que también tengo, que cuando tenía que hacer las cotizaciones, pues como no sabía cuánto tiempo llevaban las cosas, me acuerdo que una vez llegué con un programador y no me acuerdo qué tenía que hacer, o sea, supongamos que era un botón, y le dije, oye, ¿cuánto te tardas en hacer esto? Y me dijo así como 40 horas, o sea, algo que de verdad, o sí se tarda 40 horas porque no sabe, o pues porque me quería ver la cara, ¿no? Y ya me acuerdo que fui con el tester y me dijo, no, dile que está mal, que no es cierto, no se tarda 40 horas. Entonces, eso fue también algo que me costó un montón de trabajo, o sea, saber más o menos cuánto tiempo lleva hacer algo, o sea, en un proyecto, porque al final del día, aunque sean proyectos diferentes, pues tienen como componentes similares, pues en este caso, no sé, un inicio de sesión o recuperar contraseña. O sea, pongo esos ejemplos porque es como, bueno, pues cuando haces una plataforma, una herramienta, pues casi siempre, no digo que todas las veces, pero llevan como ciertas funcionalidades y ya dices, bueno, pues aunque sea un programador, no sé, junior, senior, mid, más o menos se va a tardar esto, ¿no? Y cuando te dicen, no, pues me tardo tanto, pues es como, no, pues no es cierto, ¿no? Entonces era algo que sí me costó también un montón de trabajo porque pues no sabía si era verdad o no, que se tardaban ese tiempo en hacer las cosas. ¿Cómo superaste ese punto de que no, de que te costaba mucho trabajo y que ahora puede que te salga muy fácil, ¿no? Ejemplo, eso de la cotización. A lo que voy es que cuéntanos la historia, ¿no? Cuéntanos aquí a la gente que nos escucha, pues, ¿qué hiciste, no? Para que sea una prueba superada en ti el no saber cotizar o lo que se te haga difícil cotizar. Pues algo que sí hacía era como que trataba de investigar, o sea, por mi cuenta, como esos términos o cosas que yo sabía que me costaban trabajo, o sea, como cuánto tiempo se le dedica a hacer tal cosa, ¿no? O realizar tal tarea, y ya como que me iba como empapando de ese conocimiento técnico que pues no tenía. Y digo, como yéndonos un poco más al futuro, cuando ya tenía más experiencia como project manager, yo sabía
o sea, aunque ya sabía que era back y front, o sea, yo sabía que de todos modos me faltaba como ese conocimiento técnico, porque algo que una vez me dieron como feedback es que si tú, o sea, en un proyecto tú les debes de dar confianza a los miembros del equipo, o sea, no solo a los programadores, y viceversa, porque pues qué pasa si vas a la junta con un cliente y te pide algo y tú debes de saber si lo que te piden es posible, o sea, bueno, una, si es posible, y dos, si se puede realizar como en un tiempo razonable. Y a veces no va a haber tiempo para que tú le digas al cliente, espérame tantito en lo que voy a preguntarle al programador, porque pues es como, no, pues dime de una vez. Entonces yo me di cuenta que me hacía falta esa parte como técnica, entonces fue también como una de las decisiones o como puntos importantes que me hicieron decidir entrar al laboratorio, que por ejemplo, bueno, para quien no sepa qué es laboratorio, es un bueno, yo le digo que es un emprendimiento donde le enseñan a personas que se identifican como mujer a programar para que en 6 meses, que es un bootcamp, que se podría decir que es como un curso intensivo, aprendan a programar y encuentren un trabajo en tecnología para que pues obviamente tengan mejores oportunidades. Y la idea es que también cuando sales del bootcamp, o sea, te ayudan a encontrar trabajo, porque digo, no me he metido tanto a ver otros bootcamps o cursos de programación, pero por lo menos yo sí he visto que en laboratorio sí se preocupan por esa parte de que pues encuentres un trabajo en tecnología, ¿no? Porque luego, no digo que todos los bootcamps o todos los cursos, pero es como, bueno, pues ya aprendiste y bye, ¿no? Y a ver cómo le haces para encontrar trabajo. Rífatela. Ajá, y acá sí se preocupan como por esa parte de que pues obviamente encuentres un trabajo en tecnología. Y aunque ahí me di cuenta que no me gusta programar, la verdad. O sea, sí sé programar, tal vez no en un nivel experto, obviamente, pero no, o sea, no es lo mío, pero me ayudó a entender mejor esta parte técnica y, o sea, retomando el otro punto que tenía, a darle como esa confianza a los miembros del equipo para que, pues justo lo que comentaba ahorita, si vas a una junta con un cliente, pues que sepa, o sea, que sepa que sí sabes, ¿no? Qué buena historia, Regi, me quedé pensando. La tuya de que te gustó ser project manager, te gustó el ambiente IT y quisiste más, ¿no? Y que en este caso meterte a una ingeniería, meterte un bootcamp para aprender cosas técnicas y que esto impactara en tu trabajo como project manager, ¿verdad? Que eso se me hace bien chido, que quisiste más. Sí. Para la gente, Regi, que nos está escuchando y que no tiene idea, porque también, obvio, siempre lo he dicho yo, todas mis amistades, antes de que yo fuera tech recruiter, pues éramos gente de perfiles sociales, entonces amigos escuchan este podcast, amigos así de la infancia, qué sé yo, y muchos de ellos no saben qué es un project manager, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función principal, a tu parecer, de un project manager dentro de la industria tech? Pues digo, la traducción tal cual pues es un administrador de proyectos. Digo, se puede aplicar a cualquier área, pues. Ajá. Pero yo digo que es como la persona encargada de que sucedan las cosas, aunque esa persona no las haga. O sea, por ejemplo, tomando mi caso, o sea, bueno, antes yo decía no sabía programar, pero ahora sí sé programar, o pues no soy experta en diseño de interfaces de usuario, pero, o sea, el project manager o administrador de proyectos debe asegurarse que todas las personas en el equipo de trabajo pues tengan pues ahora sí que todos los recursos para hacer su trabajo, o sea, recursos, llámese dinero, la infraestructura, tiempo, pues todo para que suceda, y administrar pues obviamente lo que tiene que hacer cada quien en el equipo, o sea, que sí tenga cosas que hacer, porque luego pasa de que terminan una tarea y no te avisan que ya acabaron, porque pues obviamente para ellos mejor. No digo que todos, pero sí me han tocado casos que terminan algo y no te dicen que ya acabaron y es como, pues oye, hay más tareas que hacer, ¿no? Entonces asegurarse que todos tengan que hacer y pues que obviamente las cosas se cumplan en tiempo y forma, porque pues no puedes andar por la vida con un proyecto sin establecer tiempos para que se hagan las cosas, porque pues si no, pues ahí se la va a llevar el proyecto y el cliente va a decir, oye, ya te pagué y
y no me has entregado o no has cumplido con lo que ya habíamos establecido. Entonces es como, básicamente un administrador de proyectos es alguien que se encarga de que todos tengan que hacer, o sea, y que también tengan todos los recursos para poder pues llevar a cabo como el proyecto, pues sí, pues darle como ese seguimiento. Claro, y que ahí es donde entra la gestión del tiempo, Sí. ¿verdad? Que es el tema pues, principal, el tema clave de esta charla aquí Sí. contigo, Regi. Y que, wow, ese es todo un tema porque creo que todos tenemos ahí issues con nuestros tiempos personales, sobre todo porque sentimos entre más crecemos que el día se pasa en chinga. Sí. Eso hace que la semana se vaya en chinga también, el mes. Entonces, muchas veces personas que tenemos un relajo como yo, queremos hacer cosas, pero se nos va el día y se nos va la semana y lo que hacemos son 3 cosas de las 10 que teníamos planeadas. Sí. Todo eso porque no sabemos administrar nuestro tiempo. Sí. Regi, ¿qué aprendiste tú para ser una buena gestora de tu tiempo, buena gestora del tiempo de tu chamba? Pues digo, lo que hablamos también hace poquito antes de empezar a grabar es que, o sea, algo que ahorita se me viene a la mente es que primero sepas, o sea, de todas las tareas que vas a hacer, ya sea en tu día o en la semana, o sea, identificar qué es lo urgente y qué es lo importante, porque lo que hablamos hace rato, no todo lo urgente es importante y también, o sea, más bien, lo urgente puede ser importante o no importante y lo importante puede ser no urgente. Entonces, o sea, poniendo un ejemplo es como, pues tengo que hacer un reporte de el estatus de mi proyecto, ¿no? Y lo tengo que tener a las 5 de la tarde. Y también tengo que, pues, revisar como las tareas de los programadores, ¿no? Entonces, pues lo que urge es, en este caso es tener el reporte listo porque, pues, debes de tenerlo ya a las 5 de la tarde ese día. Y las tareas de los programadores, pues sí importan porque pues obviamente tienes que revisarlas para pues aprobarlas o como dar ese seguimiento, pero no es urgente, ¿no? Es como, bueno, pues las puedes tener después de, o sea, puedes revisar las tareas después de las 5 de la tarde y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, algo que he visto es que a veces la gente no, o sea, como que le cuesta trabajo eso de identificar qué es urgente y qué es importante, entonces digo, eso se podría como primero hacer, porque de hecho es como lo que hago yo en mi día a día. Digo, eso hablando del trabajo, porque también hablamos que la gestión del tiempo, o sea, también es no solo del trabajo, porque no, o sea, nosotros, o sea, personas, no solo somos nuestro trabajo, o sea, independientemente de si tienes, o sea, si eres godín o que tengas un emprendimiento o proyecto, pues las 24 horas del día no trabajas o te dedicas al emprendimiento, sino que, por decir una cosa, de tal a tal hora trabajas y de tal a tal hora pues ya haces lo que tengas que hacer, o sea, como pues comer, o sea, incluso comer, ¿no? Porque también eso es algo que me dice mucha gente de, es que estaba programando y se me olvidó mi hora de comida y es como, sí, tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Entonces, o sea, como también ese tipo de cosas, pues hay que hacerse el tiempo para hacerlo porque, pues, o sea, no puedes estar todo el día sin comer, ¿no? Y es como esa parte de saber qué se tiene que hacer primero y te digo, o sea, lo que me ayuda a mí en mi día a día de saber qué es lo que tengo que hacer para ir haciendo las cosas, porque también, o sea, puede que todo urja, pero es como, bueno, pues que urge más, ¿no? O sea, porque sí también me ha llegado a pasar que tengo que entregar tantas cosas y es como, bueno, pues ¿qué urge más, no? Ah, pues lo que se tiene que entregar hoy, después lo que se tiene que entregar mañana y después lo que se tiene que entregar pasado mañana. Entonces, algo que yo les digo es que aprendan como a diferenciar, o sea, primero que hagan como una lista de cosas que tienen que hacer, ya sea en su día a día o en su semana, y a partir de ahí ir priorizando qué es más urgente y qué es más importante, porque también lo que le decía a Hugo hace rato es que también no nos hagamos güeyes, ¿no? Porque también es lo que pasa de que, bueno, tengo que hacer el reporte y ya vas a empezar con el reporte y, ay, pues se me antojan lavar los trastes, ¿no? Y es como, pues los trastes ahorita no urgen, ¿no? O sea, aunque tengas la pila ahí de trastes, pues ahí déjala, o sea, porque, pues, o sea, pensar qué pasa si no haces las cosas, ¿no? Es como, pues si no lavo los trastes ahorita, pues sí, ahí se van a quedar, ¿no?
pero si no hago el reporte, pues puede que me llamen la atención o que me corran en una situación ya muy crítica, pero también saber qué consecuencias trae el que no hagas las cosas en esa lista de prioridades. Entonces, es algo que a mí me ayuda, o sea, como identificar primero lo más urgente de lo más importante. Claro, porque como bien lo dices, pues muchas veces lo más urgente, no, lo más importante no es tan urgente como alguna actividad que ya se tiene que entregar porque ya Sí. llegaste al deadline, Ajá, ¿verdad? sí. O a veces también lo más urgente es comer, porque, Sí. porque si no estamos pues satisfechos pues, con nuestro cuerpo, qué sé yo, con las necesidades de nuestro cuerpo, pues cómo trabajamos o no Sí. dormir, por ejemplo, ¿no? Sí, también. También es Sí, parte que del... luego luego sí he trabajado también con muchos programadores que se clavan en programar y es como, ay, no dormí, es como, ¿por qué no duermes? Es como, no somos robots, Sí. o sea, no. Sí, para eso están las 8 horas, ¿no? Del Ajá, día, sí, para poderlas dividir entre sí. importante y urgente, como dices. Ahora que nos queda claro esto, Regi, ¿tienes alguna herramienta, Ujú, algún, sí creo que técnica, ujú. ¿no? Que en la cual tú recomiendes para esto de gestionar nuestro tiempo? Digo, la primera que se me ocurre a mí, por ejemplo, fue de las primeras técnicas que escuché cuando entré a Ujú, trabajar en Haití y que ujú, varios de mis compañeros incluso en aquel entonces la pusieron en práctica, fue la ujú, famosa del pomodoro, ujú. ¿no? De estar 25 días No, minutos. 25 minutos, perdón, Imagínate 25 días ahí. clavadísimo en la chamba, Sí. 25 minutos estar Ujú, clavado en lo que tengas que sí. hacer sin notificaciones de tu Ujú, celular, bla, 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 y los otros 5 minutos, órale, dale al Facebook, sí. al Twitter, a Ujú, lo que le quieras pegar sí. ahora en la modernidad TikTok, pues, ¿no? Pero es estar como jugar, bueno, creo que eran como 4 veces, ¿no? De 25 Ujú, tiempos y luego 5 minutos sí. y así te la llevabas. No sé, nunca, Ujú, yo la neta no lo he intentado porque no sé qué tan ajá, disciplinado pudiera ser para sí. eso, pero ¿hay algo que tú Ujú. recomiendes? ¿Alguna técnica? Pues yo también lo que les digo es que no, yo no soy yo le digo purista, ¿no? Porque luego digo, también pasa con, ¿qué lenguaje de programación es el mejor? Ujú. Y es como, pues no hay, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Habrá quien diga que no. Pero mi opinión es que no hay como la mejor herramienta o técnica, o sea, lo que yo les digo es que si a ti te funciona, esa es la mejor. O sea, incluso lo que hablamos hace rato de que si a ti te funciona anotar las cosas en una libreta con tu pluma, pues, o sea, está bien, pues, porque habrá gente que También. diga, sí, que diga, no, pues eso a mí no me sirve y está bien, pues, por eso les digo que no, yo no soy como la purista de, no, esta es lo mejor. Ajá. Entonces, o sea, yo nunca he usado la Pomodoro porque pues también no me llama la atención y siento que no funcionaría conmigo, pero lo que a mí me sirve, o sea, con esto de la gestión del tiempo y enfocarse, bueno, son como varias cosas. Una, siempre anoto todo en mi calendario, o sea, lo que sea de verdad. ¿Un O sea, calendario físico? no, bueno, ¿No? yo uso Google Calendar, Ok. pero, o sea, incluso si puede ser el calendario porque lo que platicaba hace rato es que mi mamá, o sea, no, o sea, sí tiene celular, pero no usa tanto la tecnología y ella también, o sea, sigue usando un calendario físico de esos que dan en las carnicerías. Y sí mi mamá nota que hay cita en el IMSS, comida con fulanita, ¿no? Pero yo, o sea, en mi caso yo sí anoto, bueno, en Google Calendar, todo, o sea, bueno, también mi hora de comida, si tengo una llamada, un date, o sea, todo lo del trabajo y lo personal, o sea, una es anotar todo pues en su calendario, o sea, el calendario que usan. Otra cosa, bueno, esta técnica del pomodoro, de que 25 minutos se enfoquen en hacer una tarea y después tomen como un descanso, ya sea de 5, 10 o 15 minutos, o sea, dependiendo de como lo que vayan a hacer. Pero también les digo, también no se pasen como con 25 minutos de enfoque y 1 hora de descanso, ¿no? O sea, ser conscientes con esa parte. ¿Qué otra cosa? Bueno, ponerse alertas también. O sea, como por ejemplo en mi calendario yo tengo la alerta de que media hora antes de cada evento que ya tengo agendado en el calendario, o sea, que me mande una alerta de, oye, en media hora ya va a ser este evento. Mm, otra cosa es que también les digo que ya sea en Evernote o notas o lo que sea, siempre anoten como
si no pueden agendar lo que tengan que agendar o algo que tengan que hacer, lo anoten en donde sea que hagan sus notas, porque por más buena que sea su memoria, algún día les va a traicionar. Y, o sea, pero que sí le den seguimiento a esas cosas que anotan, ¿no? Porque pues de nada sirve que lo anotes y ahí se queda arrumbado, ¿no? Y pues ya por último, ¿qué otra cosa? Pues, o sea, usar una herramienta, ya sea tecnológica o no, que les ayude pues en esta parte de la gestión del tiempo. Yo en mi día a día, por ejemplo, uso Trello, que para quien no lo conozca es una herramienta que es gratis y la pueden utilizar tanto en la computadora como en el celular, que es como un tablero que lo dividen por columnas y cada columna le pueden poner el nombre que quieran. Entonces yo lo que hago es como la primera columna de la izquierda le pongo tareas por hacer, o sea, como todo lo que tengo. Después lo que estoy haciendo, o sea, como vas moviendo las tarjetitas que son las tareas. Después está la que es como las tareas bloqueadas o en pausa. Y por último, pues las tareas que ya hiciste. Entonces, eso te ayuda también como a visibilizar si realmente estás avanzando en lo que tienes que hacer o pues si no estás avanzando en las tareas que tienes. Claro, ese quedamos que era Trello, ¿verdad? Ajá, Trello. Ajá. Y como Trello hay un buen de Sí. herramientas, así que podemos estar dividiendo nuestras tareas en pedacitos chiquitos. Ah, sí. Y justo eso me gusta mucho del artículo que me enviaste, Regi, antes de estar aquí en esta grabación. Había una técnica, no recuerdo si era timeboxing. Timeboxing, ajá. Que si nos la explicas estaría mucho mejor. Pues también lo que yo les digo es que si tienen una tarea que hacer, siempre pongo lo del hacer un proyecto porque es como con lo que estoy relacionada. Si tienen, por ejemplo, que hacer un proyecto, ¿no? Pero pues obviamente el hacer un proyecto, o sea, es una sola tarea que conlleva más tareas. Entonces, lo del timeboxing es como dividir o granular una tarea que tengan que hacer, o sea, si es muy grande, dividirla en tareas más chiquitas para que también sea como, o sea, que les ayude a ver el progreso que tienen y también para que no sea como, tengo que hacer una sola tarea, pero es muy grande y pues toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, o sea, en el caso del proyecto puede ser como revisar que el cliente ya pagó, asignarle las tareas a los programadores, presentar el avance al cliente, o sea, cosas así. Y si por ejemplo tienen una sola tarea que es hacer el proyecto, obviamente de aquí hasta que la hagan va a ser como, su progreso va a ser de 0 a 100, o sea, de en un solo paso. Y si dividen la tarea en más chiquitas, va a ser como, bueno, pues para hacer este proyecto tengo que hacer 10 tareas, entonces es como, bueno, pues ya hice 3, entonces ya avancé. O sea, es como más fácil a la hora de que tengas que hacer las cosas, dividirlas en tareas más pequeñas y así también vas viendo qué tanto vas avanzando, porque te digo, de 0 a 100 es como un pedazo como de avance muy grande. Entonces es como, bueno, pues mejor lo divido en 10 tareas y ya pues voy avanzando de poco a poco, ¿no? Claro, y leí ahí en el artículo que esas pequeñas logros que vas haciendo en lo que completas la tarea larguísima, motivan a la persona, ¿no? Sí. El hecho de verlas y decir, ya, aunque sean esto chiquito, pero ya avancé, y te motiva a que lo sigas haciendo y pues en un mes, en no sé cuánto tiempo te pongas de deadline, lo vas a terminar. Sí, que de hecho también la idea es que cuando haces, o sea, como cuando planificas tu tiempo, bueno, eso es lo que recomiendan, usar un método que se llama SMART por sus siglas en inglés, para que cuando establezcas objetivos sean, o sea, por las siglas en inglés, es que SMART es como primero que sean específicas, o sea, tus metas, que sean medibles, que sean, no me acuerdo cuáles son como todas las letras, pero es básicamente que sean específicas, medibles, reales, que sean también como traqueables, es decir, qué tanto vas avanzando, y la A no me acuerdo qué letra es. No me acuerdo, pero... O sea, como esos 5 pasos, digo, si no, lo pueden buscar en internet, así tal cual método SMART, para la hora de también establecer metas, porque como que a mucha gente también le cuesta trabajo, o sea, establecer una meta, o sea, tal cual como decir, voy a hacer esto, porque pues, o sea, volvemos a lo mismo, pues tienen que ser específicas, realistas, medibles, o sea, para saber realmente si vas avanzando o no, porque pues...
poniendo un ejemplo, es como, quiero, no sé, leer un libro en 1 hora, ¿no? Y tiene, no sé, 700 páginas. Entonces, como, pues, por más que estés ahí la hora, pues no lo vas a acabar. Entonces, o sea, más bien la meta podría ser como, quiero, no sé, leer este libro, y entender lo que estoy leyendo y, no sé, para mejorar mis hábitos de lectura en tanto porcentaje y, o sea, lo quiero lograr en 1 mes, ¿no? Entonces, o sea, quiero acabar en un libro, es como, quiero acabar un libro en tanto tiempo para mejorar mis habilidades de lectura en tanto tiempo. Entonces, para que sea más fácil establecer una meta, pueden, o sea, tomar como ese método SMART. Y me gustó cómo fue al último toda esa oración que articulaste, Regi, como quiero leer un libro de 600 páginas en 1 mes con una duración o una práctica de 1 hora diaria, qué sé yo. Eso es cuando ya el objetivo lo haces real, ¿verdad? Sí. Lo haces medible, le pones ahí mediciones Sí. como de tiempos, de número de hojas por avanzar Ándale, por ajá. día, qué sé yo, ¿verdad? Porque sí, me gusta eso de real, porque muchas Sí, veces la gente nos ponemos metas que sí, decimos, dude, ¿cómo lo vas a sí. lograr? Y que te cuesta más trabajo hacerlo porque es como, pues no sé realmente si estoy avanzando, ¿no? Porque, como dices, o sea, en el ejemplo del libro, Ujú. si pongo, pues leer 10 páginas diarias, es como, bueno, pues ahí voy a saber si sí avancé porque es como, bueno, pues ya se acabó el día y no leí nada, pues no avancé. O bueno, sí se acabó el día y leí 9, pues sí avancé casi hasta el 100%, ¿no? Y sobre todo, Regi, lo que leí en esos artículos también Ujú. que me compartiste, el hacer las cosas, ¿verdad? El Sí. famosísimo getting things done, como Ujú. lo dijiste hace rato, que muchas Sí. veces nos hacemos güeyes, Sí. es ciertísimo. Sí. Digo, cada quien, conforme pasa el tiempo, cada quien conocemos nuestra chamba y conocemos cuánto tiempo tenemos que invertirle a Sí. ciertas actividades de nuestra chamba, ¿verdad? Yo no uso ninguno de estos métodos de time boxing, time blocking, pomodoro, Ujú. qué sé yo, Sí. pero ya conozco cuánto tiempo me va a Ujú. requerir hacer una entrevista, Ujú. cuánto tiempo me va a requerir responderle a las aplicaciones que tengo en mi correo, que compartir en redes sociales tal vacante, ¿no? Ujú. Las cosas que hago comúnmente. Sí. Entonces, digo, sin ponerme ninguna técnica como tal, Ujú. mi análisis o mi técnica propia Sí. es hazlas. Sí. Sabes que las tienes que hacer para avanzar, porque si Sí. no, pues nos quedamos en Sí. lo mismo, ¿verdad, Regi? Sí. En tu caso, Regi, ¿cuándo fue cuando tú ya sentiste contigo Ujú. de que ya te graduaste como project manager? Pues yo creo que sí fue en esta parte cuando, o sea, cuando me gradué de laboratoria. Bueno, cuando me gradué de laboratoria y encontré el trabajo, que de hecho es donde todavía estoy actualmente, porque como que, o sea, sí ya había sido project manager, pero había muchas cosas que me hacían falta, o sea, como cosas de documentación, aprender más cosas técnicas que acá donde estoy, sí las aprendí, o sea, como complementariamente con lo que aprendí en laboratoria, y siento que ahí fue cuando, o sea, sí llevaba ya tiempo, porque fue en el 2020 me gradué de laboratoria, entonces ya llevaba 4 años siendo project manager, pero yo sentí que sí me hacía falta muchas cosas. O sea, incluso ahorita que lo pienso, el trato con el cliente, porque también por eso a mucha gente que sé que es programadora no le gusta ser, o sea, como, no que no le guste ser project manager, porque nunca ha sido project manager, pero que no le gusta ese rol porque saben que tienen que tener contacto con el cliente. O sea, eso es también algo que no dije. Ujú. Pero aunque no te guste, pues tienes que darle seguimiento al cliente porque el cliente pues ya te pagó o te va a pagar. Y es como, pues quiero saber qué está pasando con mi proyecto. Y debes de, o sea, aunque no te caiga bien el cliente, no te agrade, pues debes de, yo siempre digo eso, debes de poner tu mejor cara Ujú. y decirle, pues también la verdad, ¿no? O sea, también saber manejar ese tipo de situaciones porque también tengo mis recuerdos de Vietnam, así le llamo, que tengo una anécdota, no voy a decir con quién, Ajá. pero una vez nos encargaron un proyecto, digo, no es del trabajo actual, eso sí les puedo decir, no es de mi trabajo actual, pero teníamos un proyecto
Hasta me acuerdo. Me Bueno, encanta esa ahorita sí risa. es como, algún día me voy a acordar y me voy a reír. Que lo teníamos que entregar y literal no teníamos programadores. O sea, de verdad. Y yo, sí, esa cara que hiciste tú. ¿Quién va a ser el Sí, yo, código? no, auxilio. Entonces, obviamente, no puedes ir con el cliente y decirle, me quedé sin programadores, no voy a sacar tu proyecto, sino más bien, o sea, sí decirle la verdad de, oye, pues se van a presentar unos atrasos, pero pues sí decirle la verdad de una manera bonita, si le quieres llamar, porque eso también le da confianza al cliente, o sea, saber que, pues aunque va mal el proyecto o no va en tiempo, pues le estás diciendo la verdad. Y el ser project manager, pues, o sea, volviendo al punto, por eso a muchos perfiles de programadores o desarrolladores, por eso no les gusta, porque es como, no digo que todos, pero muchos de los programadores que conozco es como, no, mejor si ni le tengo que hablar a nadie, por mí mejor. Entonces el tener contacto con el cliente, es mejor, o sea, no tener contacto con el cliente es mejor para ellos, pero pues un project manager sí debe de hacer eso, pues. Entonces, a ti te toca tener el contacto con los programadores, el mismo que no Sí. tienen con los clientes. Un project manager, me queda claro, Regia, entonces que es una persona intermediaria entre los devs y el cliente final, ¿verdad? Ujú. Sí, que debe ser como esa persona que traduce Ajá. lo que, o sea, que el cliente te diga, quiero hacer esto, tú le dices, ok, y luego tú vas con los programadores y les dices en su lenguaje, el cliente quiere esto, porque obviamente si se lo dices tal cual como te lo dijo el cliente, no te van a entender, no porque no sepan qué se debe de hacer, sino a nivel técnico, pues son otras palabras, pues entonces debes de como traducir. Y que eso también me costó trabajo, digo, ahorita acordándome, porque yo le traducía en un inicio a los programadores lo que tal cual me decía el cliente y ellos no me entendían y me decían, pero ¿qué se tiene que hacer? Entonces es como dices tú, ese mediador de que el cliente te dice y tú le dices al equipo de trabajo lo que debe de hacer. Y volvemos también al punto de, por eso debe de tener la confianza el equipo de trabajo de que lo que te diga el cliente tú se lo vas a traducir bien porque si no, pues no va a salir el proyecto con lo que te pidió el cliente. Por eso considero muy acertada tu decisión de haber estudiado tecnologías, pues, ¿no? Porque te ayudó a entender Sí, el lenguaje de cliente developer, ¿no? sí, Y bueno, veo que del cliente te sale chido, pues, ¿no? A lo que sí. nos estás platicando y qué tal te va con los developers. Si logras ganarte su confianza, si logras que a ti sí te quieran hablar, si te Ajá, quieran sí. hablar de sus Ajá. resultados. Pues, o sea, al principio, o sea, volvemos a lo mismo. Al principio sí yo notaba que no había como esa confianza porque yo no entendía lo que tenían que hacer, pero ahora, o sea, incluso en ese tipo de cosas, como también ver cómo van o no, bueno, más bien no tanto cómo van, como ese meme de ¿cómo van? Con eso ya eres No, project manager. sí, Sí. sino más bien cuando te piden cosas como fuera del trabajo, o sea, que no tiene que ver con el trabajo, o sea, por ejemplo, que me digan, oye, es que tengo que ir al doctor, ¿no? O porque tengo que ir por mis hijos a la escuela, o sea, como ese tipo de cosas, a mí no, bueno, vuelvo a lo mismo, a mí no me importa mientras saquen el trabajo. Entonces, es como, bueno, pues también como darles esa confianza de, pues sí, obviamente sí van avanzando en su trabajo, ¿no? Porque también puede ser como, pues ahí luego hago el trabajo y me voy a quién sabe dónde o no te responden los mensajes. También lo que yo siempre les digo, pues yo no soy su ni mamá, ni papá, ni nana, para regañarlos porque pues no, o sea, aparte es un trabajo y creo, bueno, no creo, sé que todos somos adultos, bueno, hablando en un ambiente de trabajo, y todos debemos de ser responsables de las cosas que hacemos o no hacemos. Entonces, volviendo al punto, también darles esa confianza de cuando te pidan cosas que no sean del trabajo, también en mi experiencia es como lo que también me ha resultado para que pues también ellos te tengan confianza y tú les tengas confianza. Y también si no salen las cosas que te lo digan, ¿no? Así de, oye, pues es que sí me atrasé y es como, bueno, pues solo dime cuándo lo vas a tener y ya no. O sea, porque volvemos a lo mismo, yo no soy ni mamá ni papá para regañar, porque pues no. Y esa es como digamos, la queja más común Ujú, que me dicen en confianza varios developers que entrevisto, ujú, ¿no?
que luego sienten que es, o que les pregunto, ¿y por qué quieres cambiar de chamba? ¿Qué sé yo? ¿No? Sí. Y me dicen, es que mi project manager me quiere hacer micromanagement y estoy así como muy impresionado porque Sí. me quiere revisar todo el tiempo lo que hago, ¿no? ¿Qué Sí. sé yo? Entonces, como tú dices, hay una manera muy sutil de pedir Ujú. las cosas, ¿no? O de Sí. acercarte a alguien. Sí. No, incluso también, por ejemplo, cuando... Ay, se me fue la idea, pero... O sea, eso, o sea, saber cómo pedir las cosas y que te tengan la confianza. Ah, ya me acordé del micromanagement. Ajá. A mí tampoco me gusta porque es cansado para las dos partes, no solo ni para el project manager ni para los miembros del equipo, porque para el project manager es cansado estar, oye esto, oye esto, oye esto, oye esto, y también para ellos que te estén friegue y friegue de, ay, ahí viene otra vez este güey a preguntarme que si ya hice esto. Por eso también, ya aquí voy a sacar mis frustraciones, pero también por eso les digo, es que actualicen el tablero. Bueno, yo uso Jira, entonces es como, porque, bueno, en mi caso yo no monto el proyecto en mi local, entonces hasta que no se tenga un ambiente de desarrollo, pues yo no sé si las tareas se hicieron o no. Entonces es como también algo que les insisto mucho de, pues actualiza tus tareas y mientras tú las actualices yo no te voy a estar friegue y fregue de esto. Entonces es cansado para las dos partes, no solo ni para el programador ni para el project manager, sino estar ahí como... Mensajazo que Sí, diste ahorita, si no quieres que te esté preguntando sí. cómo vas, actualiza el A el quien le quede el tablero. saco que se lo ponga. Exacto, porque pues sí, si estuviera actualizada tu chamba, no te tendría por qué estar preguntando cómo vas. Sí. Mensajazo, Regi. Entonces, me queda claro que para ser un perfil project manager hay que tener muy buena gestión del tiempo, más bien hay que saber cómo manejarlo, Sí. pues hay que tener muy buena comunicación, ¿no? Bueno, yo le digo interna y externa, interna con pues tu equipo de trabajo y externa con el cliente. De preferencia hay que conocer el área en el que Ajá, sí. estás trabajando, ¿no? Ajá. Como en este caso la industria de IT. ¿Alguna otra habilidad, alguna otra así como fortaleza que tú sientas que una persona project manager debería tener? Pues creo que no. Ahorita justo nada más me acordé también de una plática que di, porque también es algo que me preguntaban si necesito saber programar para ser project manager. Eso también, todo lo que escuchen aquí de mi parte es mi experiencia. Exacto. Yo no digo que sí o que no, es si les sirve bueno y si no también. Y también es lo que a mí me ha servido, ¿no? Entonces cuando me preguntan si un project manager debe saber programar, yo digo que no, porque pues obviamente es mi experiencia que no sabía y me aventé a ser project manager, pero sí te ayuda bastante o sea, el tener conocimientos técnicos o en algún lenguaje de programación para entender lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Sí, Regi, yo creo que pues parte de tu buena comunicación, ahora tu habilidad gestionando el tiempo, pues han impactado, ¿no? En que seas una buena project manager, pero ahora la pregunta al revés, el hecho de ser project manager, ¿qué ha impactado positivo en tu vida personal? Mm, ¿Has aplicado algo de lo que haces en la ajá. chamba contigo? Pues creo que más bien fue al revés, porque te digo, o sea, sí tengo recuerdos de que siempre me ha gustado planificar las cosas como, porque sí soy una persona que le gusta tener control en lo más que se pueda, o sea, sí soy esa amiga de va a hacer un viaje y 3 meses antes de que los viajes y el avión o sea, sí soy esa persona. Entonces, por eso siento que fue al revés, o sea, no impactó tanto mi trabajo en lo personal, sino más bien al revés. Ok. O sea, tú le impregnaste de tu esencia a tu trabajo. Sí, Wow, wow, qué chido. Al final de cuentas lo hacemos todo, ¿no? Todos, sí, cada quien en su profesión, pero sí, qué chingón sí. esto que cuentas. Regi, y eso es de ti, hemos hablado así mucho de esto del project management y así, pero creo yo que si estás donde estás al día de hoy, has hecho una bonita carrera en esto del management dentro de la industria del software, pues también ha sido en gran parte por las buenas relaciones que has hecho en estos últimos 12 Sí, años de tu vida, ¿verdad? sí. Entonces, no solo han sido relaciones de compañeros de trabajo, porque, pues bueno, yo que te sigo tus redes sociales, he visto todas las comunidades en las que estás Sí. envuelta, los eventos que organizas, pues que todo esto son chambas de voluntario, le llamo Sí. yo, ¿no? Porque
no es que obtengamos alguna recompensa económica de las miles de comunidades en las que nos metemos. Por amor al arte, como exacto, dicen. ahora sí que es puro amor al arte. Y hay una en particular que me gustaría que hablaras porque para que más personas supieran que en Guadalajara existe Geek Girls. ¿Qué es esta comunidad? Bueno, Geek Girls es una comunidad que, según yo, nació bueno, está en varias partes del mundo, pero el concepto se trajo de Estocolmo a Guadalajara en el 2010. Que en ese entonces, bueno, es que Geek Girls es como un movimiento global y dentro de ese hay un evento que es el Geek Girl Meetup, que, o sea, ese lo hicieron en Estocolmo en ese año y una persona, o sea, estaba ya en Estocolmo y se vino a Guadalajara y le encantó como esa idea y lo organizaron. Entonces, las que empezaron como esa idea aquí en pues Guadalajara, México, fue esta Verónica Madrigal, que es como la actual CEO y cofundadora de Geek Girls MX, y Carla Gradilla, que ella, bueno, empezó, digo, actualmente ya no está, pero fueron como las dos personas que iniciaron Geek Girls MX. Y se podría decir que Geek Girls es como una comunidad donde queremos que las mujeres hagan de su pasión un proyecto de vida, ya sea... tenemos varios eventos en el año, que ese es el Geek Girl Meetup, que se juntan 100 mujeres a contar como pues una charla de lo que sea. Está el Make Something Awesome, que es donde mujeres reciben mentorías en 5 áreas para que su proyecto crezca. Están los Gigi Talks, que es como una charla ya sea virtual o presencial de algún tema específico. Y también tenemos un podcast semanal que pues invitamos a una mujer que esté haciendo pues algo que creemos que puede aportar a más mujeres. Pero básicamente es esa como comunidad donde, o sea, queremos que pues, las mujeres crezcan y que hagan como conexiones. Digo, independientemente de si es como más en el área de emprendimiento o tecnología, pues. Ok, entonces no es una comunidad en la que una chica que quiera aprender a programar se acerca y lo logra. No, okay. Digo, sí es más como este lado de hacer conexiones y más de emprendimiento, pues. Ok, pero sí las chicas que forman Geek Girls son más developers o hay de todo ahí? Pues, o sea, de las que estamos actualmente en la comitiva, bueno, Vero Madrigal es más como un perfil creativo y de diseño. Está Yani, quien conduce el podcast, ella también tiene un perfil más creativo de diseño. Marisol también está como en un perfil medio social creativo. Vero Ro, sí, ella estaba antes como en esta parte de comunicación y cambió. De hecho, ella sí cambió de carrera y creo, si no mal recuerdo, está como en esta área de análisis de datos. Eso sí es como más tecnológico. Sutiel, pues ella sí es programadora tal cual y pues yo que estoy del lado como del project management. Ok, o sea, también haces la gestión del project management ahí dentro de Geek Girls. Sí. Wow. Sí, de hecho es lo que, o sea, cada quien tiene como sus tareas en los eventos que hacemos o en la comitiva, pero casi siempre sí tomo como el rol de project manager también en la comunidad de Geek Girls. Órale, o sea que ya te conocen que eres buena en eso y te dejan esa Sí. chamba a ti. Sí. Qué buena onda. Si alguna chica que está escuchando un episodio aquí de Guadalajara le latería unirse a Geek Girls, ¿qué debe hacer? Pues digo, si quieren seguirnos en cualquier red social, estamos como Geek Girls MX en todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y no recuerdo qué otras, pero son como las principales. Bueno, también tenemos la página web que es geekgirls.com.mx. Y ahí, de hecho, pueden como, si saben de alguna mujer que les gustaría que invitáramos al podcast, la pueden como nominar ahí en la página web. Y creo que el próximo evento que tenemos ya es hasta como, no recuerdo, pero casi, es que el Make Something Awesome, que sí es anual, ese lo tenemos como en noviembre, pero el año pasado hicimos un evento nuevo que estamos viendo si lo volvemos a hacer, pero es como por octubre, entonces... Ahorita no tenemos eventos planeados en lo próximo, pero pues de todos modos pues nos pueden seguir en las redes sociales. Gracias por hablar de Geek Girls. Entonces, chicas que se dedican a emprendimiento, diseño, programación, cualquiera de ellas pudiera ser parte de esta comunidad. Y hay un meetup mensual. El meetup es anual. De hecho, acaba de ser hace 2 semanas que
o sea, juntamos a 100 mujeres para que en mediodía o sea, que las mismas asistentes sean las que dan las charlas. Entonces, pues ahora sí que no es como una temática en específico, porque en este último que hubo, que fue el Meetup 13, hubo charlas del síndrome del impostor, de cómics. Es que fueron muchos temas, pero, o sea, fue como muy variado. O sea, también de cómo crecer tu marca en redes sociales, lenguaje inclusivo. O sea, muchas cosas que las mismas asistentes son las expertas y son las que... O sea, en ese mismo rato es como, ustedes anótense aquí y, o sea, en el mismo evento y ustedes son las que van a dar la charla. O sea, ese es el Meetup. Entonces, el próximo va a ser hasta enero del 2025, pero pues, o sea, nos pueden seguir en las redes sociales para que se enteren pues de todo lo que tenemos en el año. Pero el podcast sí es continuo, ¿verdad? ¿verdad? El podcast sí, es semanal, solo que ahorita, bueno, no sé, bueno, ya me acordé cuándo sale este episodio. En teoría también ya, es que tomamos como un descanso de diciembre y enero, pero ya vamos a retomar el podcast. Oh, qué chido, Regi. Oye, y por último, de tu lado, pues me queda claro que entonces programación no es lo que te ves en ti, en tu futuro profesional, pero también te ves todo el tiempo haciendo project management, ¿o hay alguna otra área dentro de la industria que te gustaría explorar? Pues yo creo que sí, project management, pero también como que me gustaría explorar este lado del product management, o sea, como el desarrollo de producto. Porque, digo, es algo que hablábamos hace rato. Diferencia entre project management y product management, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú que sería esa diferencia? Pues es que yo, por lo que entiendo, project manager es tal cual como esa persona que administra el proyecto, y product management es como ser tal cual como manejar el producto, que es como cuando se va a hacer un proyecto de, pues obviamente un producto, o sea, saber como todo lo que conlleva ese producto, o sea, las reglas de negocio, funcionalidad, etcétera. Entonces, o sea, es algo que sí no he explorado y que alguna vez me llamó la atención, entonces sí podría ser algo, pero si no, pues project manager, ¿no? Claro. Interesante, pero perdón, creo que te interrumpí. ¿Decías de lo que tú quisieras seguir haciendo? Sí, bueno, ya dije que programación sí, ¿no? Aunque también hubo un tiempo en que me llamó la atención el UX, pero nunca he hecho tal cual, pero podría ser, como te digo, algo todavía como project manager o como product manager en un futuro. Ok, interesante. Sí. Cuestión de que te enroles en una empresa de producto, ¿verdad? Sí. Que ya las hay varias. Sí. Venga, Regi, y pues bueno, por último, si alguien aquí que te escuchó se hizo fan de ti, se hizo fan de lo que haces, qué sé yo, ¿cómo te podría contactar en el futuro? ¿Algún correo, algo que quieras compartir? Sí. Pues digo, si quieren seguir a la comunidad de Geek Girls, como les digo, nos pueden encontrar en todos lados como Geek Girls MX. Y bueno, si me quieren escribir a mí, en todos lados sí estoy como literal, soy Regina Orozco, no la cantante. Porque eso, ¿sí? Hoy que platicaba con un amigo diciéndole que tú eras la invitada, me dijo, wow, la actriz, esta actriz y cantante. Bueno, sí, actriz y cantante, pero sí, o sea, no soy esa Regina Orozco. Pero, o sea, me pueden encontrar en todos lados como soy Regina Orozco. O sea, bueno, si es más como un tema profesional, pues me pueden escribir a mi LinkedIn. O también tengo una cuenta en Medium que a veces escribo cosas, lo tengo medio abandonado. O si no, pues me pueden escribir a mi correo literal, así, soyrreginaorozco@gmail.com. Y pues si no es algo de trabajo y solo quieren ver mi día a día, bueno, ahí sí posteo como cosas pues de mi día a día, o sea, a los lugares que fui o lo que me gusta, o pues obviamente como estoy en este tema de las comunidades, pues sí, el lado feminista, geek, etcétera, pues me pueden seguir ahí, y si no les interesa, pues es más bien como para un tema de project management o más profesional, pues me pueden encontrar en LinkedIn. Venga, Regi, muchas gracias. Y de nuevo, termino diciendo que qué bonita tu historia, qué chido que te han costado 12 años para haber comenzado de una chica que llegó a un hackerspace siendo estudiante de gastronomía a ser al día de hoy toda una project manager.
hablando inglés, por supuesto, sabiendo de tecnologías, teniendo una carrera en tecnología y sobre todo llena de conectes y de gente que te apreciamos en esta industria de tecnologías de información. Muchas 12 gracias. años, Sí. Regi, 12 años, no, Sí. no fue algo de la noche a la mañana, que Sí. eso me encanta recalcar porque, como lo decía Fer en el episodio pasado, siento que las nuevas generaciones tienen prisa de que las Sí. cosas pasen y mira, tú eres un ejemplo vivo de que quien está ahí presente en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, se da una historia Sí. bien chida. Felicidades de nuevo. Gracias. Y muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast. La gente que está hasta este último minuto del episodio, también muchas gracias por llegar hasta aquí. Les recuerdo que estamos también en Spotify como Chambiología, así como en YouTube, por si se quieren suscribir al canal. Y estoy en TikTok también como Chambiología. ¿Qué más estoy como Chambiología? LinkedIn también, ajá. YouTube, Twitter, YouTube, Instagram. Y como su compa Chambitas, estoy en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, por si quieren estar en contacto conmigo. Muchas gracias y nos vemos la próxima quincena. Gracias. A ti, Regi. Ya quedó. Ya sé. ¿Qué tal te sentiste, Regi?